Las relaciones amorosas pueden ser hermosas, emocionantes y llenas de alegría. Sin embargo, a menudo terminan en desamor, desilusión y fracaso. ¿Por qué sucede esto? En el libro El arte de amar, de Erich Fromm, se aborda el tema de las relaciones de pareja y las razones por las cuales muchas de ellas fracasan. Muchos de nosotros hemos experimentado en algún momento el dolor y la tristeza que acompaña una ruptura amorosa. ¿Qué sucede realmente? ¿Qué podemos hacer para evitar que nuestras relaciones fracasen? En este video, basándonos en las ideas presentadas en el libro, exploraremos las 8 razones principales por las cuales las relaciones de pareja pueden fracasar. Espero que esta reflexión te ayude a comprender mejor el amor y a construir relaciones más saludables y duraderas. Comencemos. Todos queremos amar y ser amados, pero ¿por qué a veces fracasamos en nuestras relaciones amorosas? ¿Por qué parece que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nuestras relaciones terminan en dolor y sufrimiento? La primera razón es que muchas personas buscan en el amor una solución a los problemas. O simplemente buscan una experiencia de consumo. Como menciona Fromm en su libro, esta idea no es sana, ya que el amor no va a resolver nuestros problemas ni hacernos felices de manera automática. Dice en su libro: el amor no es un escape de la soledad, sino un camino hacia la realización personal y la conexión con otros. Es importante tener claro que el amor no es una varita mágica que puede solucionarlo todo, sino una fuerza poderosa que puede ayudarnos a enfrentar las dificultades de la vida. Estar bien con nosotros mismos nos va a permitir tener una vida plena y estable con nuestra pareja. La segunda razón que menciona el autor en el libro es que confundimos la necesidad de ser amados con el amor verdadero. La dependencia emocional es una de las principales razones por las cuales las relaciones fracasan. Según Fromm, el amor no se trata de necesitar a alguien, sino de querer estar con nuestra pareja por elección propia, sin ataduras ni condiciones. Si dependemos de otra persona para sentirnos completos, nos volveremos vulnerables y podríamos llegar a aceptar cualquier tipo de amor, incluso aquel que es tóxico y que puede provocar que fracase la relación, tarde o temprano. La tercera razón por la cual las relaciones fracasan es que la mayoría de las personas no saben amar, ya que no han aprendido a amarse a sí mismas primero. El autor nos enseña que si no nos queremos a nosotros mismos, difícilmente podremos querer a alguien más. Para poder amar a alguien de manera sana, es importante tener una relación saludable con uno mismo. Si no somos capaces de cuidarnos y querernos a nosotros mismos, difícilmente podremos ofrecer amor verdadero a otra persona. Debemos fortalecer el amor propio y cultivarlo desde nuestro interior, lo que nos va a permitir mejorar en el mundo exterior y así disfrutar una vida sana con nuestra pareja. Cuarta razón. Muchas personas confunden el enamoramiento con el amor verdadero. En el libro, el enamoramiento se define como una emoción intensa y efímera, mientras que el amor verdadero es una elección consciente y duradera. La búsqueda del amor perfecto es una ilusión que lleva al desencanto y la insatisfacción. Es común que las personas no sepan diferenciar entre amor y enamoramiento. Y cuando disminuye esta emoción tan intensa, sienten que su amor se ha acabado, cuando en realidad lo que acabó fue la emoción del enamoramiento. Es importante saber diferenciar ambas. Así, te evitarás fracasos por falsas ilusiones. Es mejor que dediques tiempo a conocer bien a tu pareja y a amarla tal cual es. En la quinta posición, encontramos que tenemos muchas expectativas poco realistas sobre el amor y sobre las relaciones amorosas. Las personas esperan que su pareja sea como ellos la idealizan. O esperan que la relación sea como lo muestran en las películas de Hollywood, lo cual no es realista ni sostenible. Sobre este punto, Fromm señala: el amor es una elección consciente que implica asumir responsabilidades y compromisos. La verdad es que las relaciones requieren trabajo, paciencia y compromiso para poder crecer. Es por esto que conocer a tu pareja y sus metas son clave para cosechar una buena relación. Hacerse expectativas muy por encima de la realidad provocan grandes desilusiones, por ende, suceden las rupturas amorosas. La sexta razón por la cual las relaciones fracasan es porque muchas personas no saben resolver conflictos y diferencias de manera saludable. La falta de empatía y comprensión hacia el otro puede alejar a las personas.
En lugar de comunicarse de manera efectiva y buscar soluciones en conjunto, optan por la evasión o la confrontación. Es por esto que es muy importante que cada persona aprenda a comunicarse de manera asertiva. También debes aprender a escuchar las necesidades y deseos de tu pareja para poder empatizar y evitar discusiones innecesarias. Evitar este error te ayudará a construir una relación saludable y duradera. En la séptima posición menciona el tener miedo al compromiso y a la intimidad emocional en una relación. Aquí nos comenta lo siguiente. El miedo a la intimidad y la vulnerabilidad puede obstaculizar el desarrollo de una relación significativa. En primera instancia, muchos temen perder su independencia y libertad, por lo que llega a generar angustias cuando la relación se vuelve más seria. Es por eso que es importante que aprendamos a reconocer y a trabajar nuestros miedos. De esta manera, lograremos mantener relaciones más sanas cuando encontremos a esa persona especial. En la octava posición, encontramos que otra de las razones de los fracasos es que las personas no se conocen a sí mismas. El amor requiere de una comunicación honesta y directa, sin temor a expresar las necesidades y sentimientos propios. Muchas veces nos sumergimos en una relación sin haber explorado nuestras necesidades, deseos y límites. Cuando no sabemos lo que queremos y lo que necesitamos, es difícil comunicarlo a nuestra pareja. También es posible que terminemos sacrificando nuestra propia identidad, lo que puede conducir a la insatisfacción y al resentimiento a largo plazo. En fin, hay muchas razones diferentes por las que las relaciones fracasan, y es crucial reconocerlas y trabajar en nosotros mismos para evitar estos obstáculos. La falta de autoconocimiento, la mala comunicación, la falta de compromiso y no tener amor propio son solo algunos de los problemas que pueden surgir. Al final del día, es importante recordar que el amor comienza dentro de uno. Por lo que antes de poder amar a alguien más, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, pues es difícil establecer una conexión significativa con otra persona sin una buena relación propia. Sin embargo, si estamos dispuestos a hacer lo necesario para construir y mantener una buena relación, es probable que llegues a tener una muy exitosa y gratificante. Como decía Fram, el amor no es un objeto que se pueda poseer, sino una experiencia que se vive y se comparte con el otro. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, compártelo con tus amigos y no olvides darle like y suscribirte para obtener más contenido como este. Déjame saber en los comentarios qué otros libros quisieras que resumiéramos en el futuro.